El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa. Los invitamos desde ya a participar con preguntas y comentarios con el hashtag El Especialista Responde. Hoy conversaremos de medicina familiar junto a la doctora María José Undurraga, ella es jefa clínica de salud integral de Clínica Alemana de Santiago. ¿Cómo está, doctora? Hola, Pascal. Bien, ¿y tú? Muy bien, muy intrigada en este tema, porque nosotros acá solemos hablar de patologías en específico, vamos desmenuzando cada una de esas patologías, pero acá es complejo ver el tema más integral, ¿no? Partamos definiendo, ¿qué es la medicina familiar, doctora? Sí, y muchas gracias por la invitación porque creo que es una pregunta que se hace mucha gente. La medicina familiar creo que es importante destacar que es una especialidad igual que cualquier otra. Nosotros somos especialistas en medicina familiar y creo que la mejor forma de describirla es recordar la figura del médico de cabecera que uno conocía cuando era más chico, ¿cierto? Que al final es este médico que nos conoce, que nos acompaña durante toda la vida y que nos especializamos en ver las enfermedades más frecuentes de la población que tenemos a cargo. Entonces, estamos formados para ver enfermedades agudas, resfrío, diarrea, vómitos, cosas así que son más agudas, y también las enfermedades crónicas más frecuentes como hipertensión, diabetes, problemas de salud mental, dentro de las otras enfermedades como que uno tiene más en la cabeza, ¿cierto? Claro. Además, enfermedades que, en el caso de las crónicas, somos una población, la población chilena, con unas comorbilidades que nos gustaría, digamos, disminuir esas cifras, pero muy altos en diabetes, en hipertensión, también en factores de riesgo muy claves como la obesidad. Doctora, para que sigamos desmenuzando qué es la medicina familiar, me gustaría que revisáramos una gráfica, un poco repasando todo lo que integra la medicina familiar, porque tal como comentaba la doctora, la medicina familiar resuelve problemas de salud como enfermedades respiratorias, digestivas, de la piel, infecciosas y de salud mental, y también enfermedades crónicas, tal como lo mencionábamos, que incluye también los problemas cardiovasculares. Veamos la siguiente lámina también para que a todos nos quede claro a qué apunta esta medicina familiar. También problemas de salud mental, porque abordan problemas como depresión y ansiedad, y por supuesto, y un enfoque muy importante es la prevención, de realizar exámenes de medicina preventiva y brindar recomendaciones para mantener un estilo de vida saludable. Doctora, ¿qué tan necesaria es la prevención en casi todas las patologías? ¿Se puede prevenir? Muy buena pregunta también. Sí, yo destacaría que está la prevención y también la promoción en salud. Al final, ¿cuál es esa diferencia? Porque promoción no... Sí, la promoción al final es cómo incentivar a los pacientes a que tengan un estilo de vida saludable para también prevenir las enfermedades más frecuentes. Porque dentro de lo preventivo uno lo asocia con exámenes preventivos, que el examen lo que busca es encontrar alguna enfermedad que no haya generado síntomas aún. Claro. ¿Cierto? Pero la promoción busca que uno no alcance a desarrollar esa enfermedad. Entonces, lo que comentabas tú antes de tener un estilo de vida saludable, de tener una alimentación saludable, hacer actividad física, disminuir el consumo de alcohol, de evitar el tabaco, dentro de otras cosas que nos ayudan a evitar desarrollar estas enfermedades que buscamos con los exámenes preventivos. Claro, pero en este cambio de hábitos, ¿en cuánto contribuye a reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades? ¿Y hay algunas en específico a que apunte estos cambios de hábitos? Además de lo que conocemos que es más evidente, que es la obesidad, el sedentarismo, etcétera. Sí. La verdad es que sí, hay evidencia que demuestra que el tener una alimentación saludable, el hacer actividad física o incluso también la relación entre el alcohol, el cigarro con algunas enfermedades, y por eso también uno incentiva mucho a los pacientes a buscar un estilo de vida saludable para evitar las enfermedades que uno conoce y quizás relaciona más frecuentemente como la diabetes, la hipertensión, pero también, aunque no se hable tanto, estos estilos de vida no tan saludables pueden aumentar el riesgo incluso de tener cáncer, enfermedades de salud mental, dentro de millones, y son evidencias que están en proceso.
Perfecto. Entonces es importante por eso, y hay un rol muy importante del médico familiar, el educar a los pacientes en estas cosas y también acompañarlos a poder lograr un estilo de vida saludable, porque yo creo que uno en general sabe, ¿cierto? Y conoce estas cosas, pero es necesario muchas veces tener un acompañamiento del médico familiar, pero también de otros especialistas y otros clínicos no médicos como las enfermeras, los nutricionistas, los psicólogos, para poder acompañar a nuestros pacientes a lograr estos cambios de estilo de vida. Claro. Repasábamos las patologías que en la medicina familiar, en las que se enfoca la medicina familiar, pero ustedes también pueden derivar a otros especialistas. La idea es no reemplazar otras especialidades con la medicina familiar, pero sí guiar de una mejor manera cómo poder hacer esta diferencia. Claro, yo creo que una forma útil de imaginárselo es pensar como el director de orquesta. El director de orquesta necesita todos los músicos para que la canción suene y suene bien, pero si yo tengo el músico que está tocando el violín a un lado y al otro lado los trombones, es difícil que se pongan, que sepan bien qué está haciendo el uno y el otro. Necesitan coordinarse. Eso. Y ellos, aparte que han estudiado muchos años para especializarse justo en ese instrumento o en esa especialidad. Entonces, el médico de cabecera no busca para nada reemplazar a las otras especialidades, sino que busca, como te decía antes y como comentabas tú, ver al paciente de una forma integral, ver no solo la salud física, sino que también la salud mental, ver el contexto del paciente y si es que es necesario, derivar a la especialidad que corresponda, probablemente con exámenes ya tomados, quizás con tratamientos ya que hayamos empezado, y al especialista que uno sabe que va a poder ayudar al paciente, porque a nosotros nos pasa mucho, y yo creo que tú también debes conocer, te puede haber pasado a ti o a algún familiar que se pasean entre muchos especialistas sin saber muy bien dónde ir. Claro. El rol del médico familiar al final es orientar y poder guiar mejor también a los pacientes hacia qué especialidad sí los va a poder ayudar. Claro, y hay ciertas dolencias que uno sabe a quién recurrir, o sea, estómago, el gastroenterólogo, un problema respiratorio, uno tiende, y ya vamos a ir con eso, al broncopulmonar, pero no es necesario, también lo ve la medicina familiar, pero en muchos casos uno no sabe de ciertas dolencias y ¿qué hace? Se mete a internet, a Google, y no siempre es bien guiado por esta plataforma que muchas veces tiende a confundirlo a uno un poco más. Doctora, cuando hablamos de los beneficios de la medicina familiar, también se menciona la historia clínica, ¿no? ¿Qué tan trascendente es conocer la historia clínica y qué tipo de patologías o cómo se pueden ir descubriendo riesgos en la historia clínica del paciente a futuro? Es muy importante poder hacer una historia clínica como preguntando mucho. Yo siento que muchas veces los pacientes no saben que hay datos que ellos conocen y que son muy importantes para nosotros para poder sospechar alguna enfermedad o quizás pedir exámenes preventivos más específicos porque tienen algún antecedente familiar, por ejemplo. Y es por eso muy importante, nosotros tenemos una consulta en la que le damos mucho hincapié a los antecedentes del propio familiar, o sea, del propio paciente, de sus familiares y también del contexto, porque es muy importante también, y eso te comentaba antes, que nosotros también además de ver la salud física y mental, también nos preocupamos en el contexto en el que están nuestros pacientes. Porque lo que ustedes llaman la biopsicosocial. Tal ¿no? cual. Porque es muy importante el saber en qué trabajas. Si yo te recomiendo que hagas actividad física, pero si en tu trabajo no tienes tiempo para hacer actividad física, bueno, tenemos que buscar entonces de qué forma en tu día a día, en algún momento del día, poder buscar algún espacio para que puedas hacer actividad física. Claro. O en la alimentación, por ejemplo. Y todas esas cosas salen solo conversando con el paciente y tomándose ese tiempo. Ya. Doctora, ¿quiénes deberían pensar en la medicina familiar como una opción? Uno escucha, yo lo digo dentro de mi ignorancia, medicina familiar y uno piensa, yo tendría que ir con mi grupo familiar. En mi caso, por ejemplo, que no tengo hijos, como que puedo ir si soy sola, si voy sola a la medicina familiar o tengo que ir con un entorno familiar también. Ahí para aclarar a todas las personas en la casa. Sí, la respuesta es que
igual está sesgada, pero a mi parecer, todos debieran tener su médico familiar. No, creo que el nombre de la especialidad es confundente porque uno puede pensar, como dices tú, que tengo que tener una familia para ir al Claro, tengo médico que llevar a familiar. mi mamá también a la doctora de medicina familiar, a mi hermano, o basta con que yo vaya y finalmente se entiende que esta historia clínica es personal también finalmente. Sí, o sea, yo creo que la medicina familiar la podemos entender como la medicina integral, donde nosotros vemos a nuestro paciente de forma como individualizada y también nos vamos a preocupar en su entorno y en su familia, como hablábamos antes, y en las otras cosas que influyen en la salud de un paciente, pero todos debiéramos tener nuestro médico familiar o nuestro médico de cabecera, ¿cierto? Porque es, como te decía antes, esta persona que nos va a acompañar en todo nuestro proceso de salud, desde que me ve hasta como en adelante, y también va a ir recordándome si es que tengo exámenes pendientes por hacerme. Yo todas las consultas reviso que los exámenes preventivos de mis pacientes, si es que están al día o no, si es que están pendientes se los recuerdo, me anoto yo ahí unos mensajes para mi yo del futuro, para recordarle al paciente en qué fecha se los debería repetir. Entonces, respondiendo a tu pregunta, uno debería tener siempre su médico de cabecera. Nosotros somos médicos familiares, hay otras especialidades que también cumplen el rol del médico de cabecera, pero todos debiéramos tener al final este médico que nos vea de una forma integral y no necesariamente tenemos que tener una familia... O llevar a toda la patota. Sí, tal cual. Pero también funcionan de esa manera como si yo tengo una familia, no sé, tengo hijos, esposos, ir completos a tener uno para toda la familia también. Eso yo creo que es variable lo que prefiera cada paciente. Hay personas Perfecto. que... No es necesariamente una recomendación que tengan un médico para toda la familia. A mí me pasa y en general los pacientes prefieren atenderse conmigo y después le dicen quizás a su señora o a su marido que vengan también conmigo, un poco porque también así uno va conociendo el contexto de los pacientes, pero no es un requisito. Claro. No, al final uno ve al paciente como un individuo y se enfoca en el paciente y no es necesario que traiga al resto de su familia. Perfecto. Y además, como hablamos de medicina familiar aquí, en el caso del adulto, ¿no? No es para integrar también a los hijos que muchas veces tienen su médico de cabecera, que es el pediatra, ¿no? En Chile hay distintas universidades que forman médicos familiares. Yo me formé en la Universidad Católica y ahí está dividida la especialidad entre medicina familiar del adulto y medicina familiar del niño. O sea, también puede ser el médico familiar, pero del niño en específico. Tal cual. Nosotros como médicos familiares del adulto nos formamos para ver pacientes de 15 años en adelante y los que ven niños hasta los 18 años. Ahí estamos como en el intermedio. Pero en general las personas acostumbran como a atenderse más con su pediatra como el médico familiar, pero el médico familiar del niño cumple también un rol muy parecido y también en el ambiente ambulatorio, ¿cierto? Como de la consulta y con mucho enfoque en la prevención y en la promoción en salud. Perfecto. Doctora, hay muchas otras dudas que tengo que vamos a ir resolviendo en el programa, pero antes vamos a hacer una breve pausa y les quiero recomendar también, porque si a usted le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro, probablemente puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. Súper, ¿se ha sentido? El especialista responde. Seguimos conversando sobre medicina familiar, quedamos con muchas preguntas en el tintero, doctora. Una de ellas, ya había esbozado un poco, el tema de los problemas respiratorios, que además ahora viene lamentablemente la temporada, pero aprovechamos de recordarles que a todos que se vacunen, pero ¿por qué este enfoque de la medicina familiar puede ayudar a descongestionar el sistema de salud? En el caso de que yo le planteaba, ¿no?, que a veces tendemos a sentir algún problema respiratorio y buscar ahora con un bronco pulmonar. ¿Por qué eso podría reemplazarse con este enfoque de la medicina familiar? Como lo comentábamos antes, los especialistas al final están formados muchas veces como, o sea, para su área en específico e incluso un área
del Una detalle del suerte, detalle, claro, cuando ¿cierto? hablamos de traumatología, la rodilla, la mano, Sí. etcétera. Y, por ejemplo, volviendo al ejemplo que pusiste tú, si es que yo estoy resfriado, no necesito probablemente que me vea el bronco pulmonar formado en fibrosis quística, ¿cierto? Y es así donde llegan estos médicos, que somos médicos al final integrales, que también tenemos horas más disponibles porque no tenemos esta como necesidad de la población de estos pacientes tan específicos, Claro. ¿cierto? Y podemos resolver estas enfermedades agudas más frecuentes. Y así le dejamos al paciente con fibrosis quística, que quizás se resfrió, que se pueda ver con su broncopulmonar subespecialista en el tema. Claro, Como porque para dar un muchas ejemplo. veces esta enfermedad aguda también tiene que ver con la crónica que puede padecer cualquier persona, por ejemplo, en el caso de tener asma como enfermedad crónica y presentar síntomas respiratorios, ahí también ustedes pueden guiarlo en enfrentar ese tipo de enfermedades, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, el asma o el EPOC, también en los adultos, son enfermedades que son, como mencionábamos antes, enfermedades crónicas que son bien frecuentes y por lo mismo nosotros tenemos formación en esas áreas. Y en general son los pacientes que quizás tienen menos respuesta a los fármacos que se usan normalmente o que tienen algunas, al final, cosas más específicas, los que sí corresponde que se vean con el especialista o subespecialista en esa área. Pero nosotros, por ejemplo, un paciente asmático que tiene una descompensación de su asma por un resfrío y que no tiene una indicación formal de su broncopulmonar, de que se atienda siempre con ese especialista, nosotros lo podemos ver y probablemente vamos a poder resolver el problema del paciente. Y como comentábamos antes, si es que no y si es que efectivamente el paciente se tiene que atender con otro especialista, lo vamos a orientar, probablemente si es que estamos en un lugar que tenemos acceso a los otros especialistas, podemos ayudarlos a conseguir quizás una hora más rápido, porque es un paciente que se sabe que efectivamente necesita ser atendido por esa otra especialidad. Perfecto. Doctora, en el caso de los exámenes, los procedimientos, algo esbozó usted también definiendo la medicina familiar, pero ¿qué rol juegan también este otro ítem de la salud para ir chequeando, para ir monitoreando la salud del paciente? Sí, nosotros también lo comentaba antes que tenemos un rol muy importante y nos preocupa mucho que los pacientes estén, ojalá, lo más sanos posible y si es que tienen alguna enfermedad, encontrarla lo antes posible y ayudarlos a que estén lo más estables. Y ahí es donde entra el rol de los exámenes preventivos, donde nosotros, basados en la evidencia, le hacemos recomendaciones a los pacientes de todos los exámenes que les corresponden por edad, por sexo y también por antecedentes familiares. Y así el paciente en una sola consulta ya sabe todos los exámenes que le debería corresponder y, como te decía también, vamos recordándoles si es que necesitan hacerse un examen nuevo, repetir algún examen. Muchos necesitamos eso, que nos vayan recordando cuándo hay que hacerse los exámenes. Sí, sí. Porque además me gustaría saber el tema operativo más práctico. Por ejemplo, hay una visita de evaluación primero, luego se hace una planificación de cómo ir tratando a ese paciente. ¿Cómo se da esa relación entre el médico de cabecera y el paciente, doctora? Nosotros, esto depende mucho del paciente. Mi experiencia Claro. en general, los pacientes mencionan que vienen a un chequeo, pero siempre cuando uno empieza a hacer preguntas, algo más tienen. ¿Algo en alguna... específico los motivó? Sí. Si es que es solo un chequeo, en general uno hace una evaluación súper detallada, un examen físico completo, porque es importante tomarse la presión, por ejemplo, etcétera. Y se le recomiendan los exámenes preventivos que le correspondan al paciente y también si es que apareció algo al examen físico o la historia, uno puede complementar con más exámenes. Perfecto. Yo estoy ahora en un modelo que tenemos la suerte de contar con enfermeras, que eso en general en el sector privado no es tan frecuente. Y en mi caso tenemos ese beneficio de tenerlas porque ellas pueden después controlar los exámenes de nuestros pacientes, los conversan con nosotros y hacen también el rol de educación, de explicarles los resultados y todo. Si es Hay un monitoreo también ahí, sí, ¿no? Y si es que no está ese rol en general, si son pacientes, en mi caso, que son jóvenes, sanos y que es poco probable que los exámenes salgan alterados, muchas veces les digo que me los envíen por mail y nos vemos en un año más. Si es un paciente con quizás más factores de riesgo, un paciente que yo puedo pensar que quizás va a salir algo alterado o en la consulta me dijo que tenía algún síntoma que queremos reevaluar, yo ahí les digo, vuelve a control con los exámenes, los revisamos y llegamos a algún acuerdo.
pero en general yo creo que esto es importante, que si es que sale todo normal, uno igual debiera ir una vez al año con un médico de cabecera, o el médico familiar, para volver a evaluar cómo está todo. No todos los exámenes hay que pedirlos todos los años, pero sí es necesario, por ejemplo, todos los años volver a tomar la presión, volver a pesar y medir y hacer un examen físico completo y también evaluar cositas que ni los pacientes se dan cuenta y que en la conversación van apareciendo. Tal cual. Doctora, la invito en los minutos que nos quedan a revisar preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales con el hashtag El Especialista Responde. Daniela González nos pregunta, si tengo una emergencia, ¿a quién recurro? ¿A mi médico de cabecera o me dirijo a un servicio de urgencias? La respuesta es depende. Depende. Y acá yo creo que es súper importante conocer los síntomas de alarma que nos deben hacer ir a un servicio de urgencia para no retrasar la ida al servicio de urgencia. Finalmente, claro. En general, si un paciente tiene una fiebre sobre 38 que no logra disminuir con los fármacos y que se siente muy mal, mejor ir al servicio de urgencia. Si es que es un paciente, por ejemplo, que está resfriado y tiene dificultad para respirar, no puede hablar de forma continua o comer tranquilo. Como ahogado. Muy ahogado, porque de repente igual uno puede sentirse un poco de ahogo. Muchas veces los pacientes piensan que como están congestionados es ahogo, y ahí es importante diferenciar si es que en verdad es que me cuesta meter o sacar el aire de los pulmones, y si es que eso ya me está limitando, mejor ir a la urgencia. Un dolor muy fuerte que no pasa con los fármacos que yo uso normalmente, o si es que tengo a un adulto mayor que esté desorientado, que vea que está muy decaído, o los niños también, los papás los conocen o los cuidadores los conocen súper bien, y si es que ven que el niño está muy decaído, ahí mejor ir al servicio de urgencia. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene fiebre que baja con paracetamol, ibuprofeno, los remedios que uno usa habitualmente, o está con un resfrío pero sin dificultad para respirar, sin un dolor intenso al respirar profundo y que está estable, tranquilo, puede ir a un médico familiar sin problema. Si es que me duele un poquitito como el abdomen y he quizás vomitado un par de veces, pero estoy estable, tranquilo y puedo igual tomar líquido, puedo ir a mi médico familiar y no tengo por qué ir a la urgencia. Entonces, eso también es importante porque muchas veces se congestiona también el servicio de urgencia. Claro, por eso sirve además para descongestionar el sistema de salud, que también sabemos que dentro de los próximos meses también se ve un poco más tensionado con el tema de las enfermedades respiratorias. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Ahí apareció. Enrique Gutiérrez nos pregunta, tengo problemas de hipertensión, ¿lo podría hablar con mi médico integral? Le pone acá, ¿o es mejor ir a un especialista como un cardiólogo? Muy buena pregunta, porque bueno, en salud muchas veces depende, ¿cierto? Pero si es un paciente que tiene una hipertensión, que está bien controlada con fármacos, con 1 o 2 fármacos, que no tiene ningún factor de riesgo más importante, por ejemplo, para tener infartos o algo así. O sea, para mantener a raya su enfermedad crónica, podría ir perfectamente a un médico familiar. O sea, nosotros como médicos familiares, por ejemplo, buscamos activamente la hipertensión o los pacientes con hipertensión en la consulta. Perfecto. Como decía antes, por eso es importante tomar la presión en todas las consultas o al menos una vez al año. Y si hacemos diagnóstico de hipertensión, muchas veces somos nosotros los que nos hacemos cargo de esos pacientes y los que les iniciamos el tratamiento y hacemos el seguimiento. Y solo en casos en que los pacientes tengan una hipertensión que es de difícil control, por ejemplo, que necesitan más de 2 o 3 medicamentos o que estamos viendo que hay algún otro órgano comprometido por la hipertensión, recién ahí nosotros decimos quizás corresponde que lo vea un cardiólogo. Perfecto. Entonces ahí depende, pero nos queda muchísimo más claro cómo poder atender a ese tipo de patología, en este caso crónica. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar con el hashtag El Especialista Responde. Constanza Bravo, si sufro de colon irritable, ¿podría ayudarme un médico familiar? Sí, sí, la verdad es que las enfermedades como el colon irritable o estas enfermedades más funcionales tienen muchas aristas que influyen en los síntomas. Entonces, no es solo que a veces me hincho y me duele un poquitito, sino que hay muchas veces síntomas de salud mental. Claro, el colon no es por sí solo, sí, también se conecta el tema de la ansiedad, el estrés que puede estar pasando. De todas maneras, alguien, ¿no? o la alimentación, la actividad física, y es muy importante, por ejemplo, el estilo de vida saludable y también descartar otras enfermedades que pueden producir síntomas parecidos al colon irritable, pero que quizás puede no lo son. confundirse muchas veces. Nosotros vemos mucho, en general son mujeres que vienen porque están acostumbradas a tener síntomas digestivos y
y ellas asumen que es colon irritable y muchas veces no lo es, y por eso es importante, de nuevo, ser evaluado por como un médico más integral y ver si es que es necesario hacer algún examen. Y si es que hay algún examen alterado, por ejemplo, los exámenes que nos hablan de la enfermedad celíaca, ahí sí uno deriva a un gastroenterólogo para que continúe el tratamiento y el seguimiento. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas, doctora, que nos han hecho llegar. ¿Cómo prevenir, pregunta Camila, cómo prevenir resfríos? Yo uso mucho transporte público durante el invierno. Ahí está también, claro, porque finalmente es un tema que todos tenemos, muchas veces nos vamos al doctor a preguntarle cómo me cuido si, por ejemplo, me resfrío mucho. Acá pasa también entre nuestros colegas que muchas veces tendemos a resfriarnos bien seguido y uno no sabe qué hacer para evitarlo. Sí. Acá algo muy importante que lo estábamos hablando antes entre nosotras es las vacunas. Las vacunas son ministeriales, si es que son pacientes de mayor riesgo, ¿cierto? Niños, adultos mayores, embarazadas, pero la recomendación es que ojalá todos nos pudiéramos vacunar contra la influenza. Y además de las vacunas, hay medidas de higiene que podemos hacer para evitar la infección por virus, que al final, y me gusta esta pregunta porque dice que usa mucho el transporte público, que no es porque hace frío me voy a resfriar, ¿cierto? Sino que es porque estoy en un lugar rodeada de gente que puede tener virus y me puede contagiar. Y yo creo que esto lo aprendimos mucho en la pandemia y es un poco más o menos las mismas recomendaciones que se hacían, o sea, aseo de manos frecuente, quizás tener un alcohol gel en la cartera, en la mochila, para cada vez que toco algo que pueda haber tocado a otra persona, poder lavarme las manos. Si es que veo a alguien que está ahí quizás tosiendo, poder ponerme un poquitito más lejos o usar mascarilla también si es que, por ejemplo, puedo vivir con un adulto mayor o con una mujer embarazada. Sería muy bueno que si yo me voy a exponer a lugares donde hay mucha gente y hay más riesgo de que me contagien, usar mascarilla. ¿Sirve, doctor? O sea, si lo está diciendo es porque sirve, pero aprendimos durante la pandemia que quienes tienen síntomas respiratorios son los que deben usar la mascarilla. Sí. Pero de todas formas es una barrera para evitar que otra persona que, por ejemplo, tiene síntomas y no está usando mascarilla, evitar que pasen esos virus. ¿Es una pequeña barrera? Sería ideal que fuera al revés, digamos. Que el que está enfermo la usara, pero como ya no está la norma, ¿cierto? Y si es que uno es el que le preocupa contagiarse, el usar mascarilla va a ayudar a como dices tú, a tener una barrera entre los virus y poder evitar que nos enfermemos. Perfecto. Doctora, ya se nos pasó el tiempo. ¿Algo en específico que quiera resaltar en estos segundos que nos quedan? Solo para complementar en verdad esta pregunta y también el rol como educativo, que también un cuerpo sano es un cuerpo que responde mejor a las infecciones. Entonces, por ejemplo, hacer actividad física, comer saludable, dormir suficientes horas también nos ayuda a mantenernos sanos. Y como último mensaje al final, el médico familiar es este médico integral que nos puede ayudar y acompañar en todo nuestro proceso de salud, ya sea tenga una enfermedad aguda o crónica, y que también nos va a ayudar a orientarnos si es que necesitamos ir a otro especialista para que nos ayude. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. A usted y a ustedes en sus casas los invitamos a revisar 24horas.cl para encontrar más información al respecto a este tema, pero también podrá encontrar capítulos de temporadas anteriores o también de esta temporada que acabamos de comenzar. Doctora, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, por aclararnos todo este panorama de la medicina familiar. Muchas gracias a ti, Pascal. Y a ustedes, invitarlos a que sigan en compañía de Canal 24 Horas. Ya vienen más noticias. Que tengan buena tarde. Chao. El especialista responde.